vuelvo a Bertolt Brecht agregando algo. Hay hombres y mujeres, hombres desde el punto de vista de la humanidad, que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Hace 14 años, en soledad, Lilita Carrió comenzaba con esta denuncia y mire que pasaron años y mire que han pasado cosas. Finalmente ayer una sentencia judicial. La diputada Mariana Stillman es justamente miembro de la coalición cívica, es la abogada de Lilita Carrió y como tantos que han estado ahí, ha puesto la vida para que la República tenga una esperanza. Mariana, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Cuál es tu sentimiento en este día después del fallo de ayer? Hoy, tranquilidad, eh, esperanza. Como dijo ayer el juez Gorini, el presidente del tribunal, señores, este juicio se acabó, terminó. Hay una sentencia que estableció la culpabilidad de los funcionarios públicos y de los empresarios involucrados. Y bueno, ahora hay que seguir, la causa seguirá su trámite, apelarán las partes que tengan que apelar, las defensas, los fiscales ya plantearon también su interés en apelar. Y digamos, yo entiendo que es un puntapié, como en algún momento posteé, de un nunca más de la corrupción. El que las hace, las paga. Hay responsabilidades. No se le puede robar al pueblo impunemente. Al menos esto es una luz, una esperanza, un tribunal independiente, más allá de todo lo que después la presidenta manifestó, digamos, en su locución a posteriori de la sentencia. Estos tres jueces no tienen nada que ver con lo que con el escenario que estaba planteando. Hicieron su trabajo como debían. De alguna manera adelantaron los fundamentos brevemente de por qué habían tomado las decisiones que habían tomado. Incluso hay un juez del tribunal que plantea una mirada distinta con respecto a lo que es el delito de asociación ilícita. Cumplieron su rol de la misma manera que lo hicieron los fiscales. El juicio se terminó y Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y demás funcionarios están condenados por haber saqueado al país con las obras públicas que fueron cuestionadas. Mariana, el nunca más de lo que fue la tragedia de la dictadura marcó un punto de inflexión, pero un punto de inflexión que todavía 40 años tiene, bueno, mucho ahí dando vuelta, ida y vuelta y mucho todavía que parecería que nos va afectando. ¿Será lo de ayer un punto de Eh, inflexión en términos de la política y de una construcción de una política que escuche ese mensaje más allá de Cristina Kirchner y los protagonistas del juicio de ayer? exacto, muy bien lo decís. Como te decía, es un puntapié inicial, es una luz, una esperanza, una marca del camino. No se termina, eso se construye día a día, de la misma manera que cuando estamos hablando de los derechos humanos, en el caso del nunca más originario. Así que es eso, es simplemente saber que se puede, que podemos tener una Argentina con instituciones que funcionen, que podemos aspirar a un poder judicial independiente que resuelva, más allá, por supuesto, de los 14 años que debieron transcurrir, de las idas y vueltas, incluso de los jueces que en su momento quisieron desmembrar todas las causas para que no quedara nada. Nosotros hemos pedido incluso hasta el juicio político por eso. No fue fácil, fueron 14 años que no es que pasaron así nomás. Las querellas en contra de Lilita por denunciar con nombre y apellido. El camino no es sencillo, pero se puede Incluso, transitar y uno aspira. Esto es una muestra de que uno puede aspirar que podemos funcionar como república y que las instituciones pueden cumplir su rol. incluso con Que no es organismos del mucho. Estado, recordando que dejaron
de acusar de manera absolutamente irracional cuando su función es esa, la Oficina Anticorrupción y todo lo que ya sabemos, que tenían mucha información respecto de todo esto. Digo, todavía, como dijiste, es un punto que de arranque. ¿Te parece, estás en la Cámara y estás dentro del riñón de la política, que los pares, que tienes que son muchos, en los distintos niveles, tomarán conciencia de que, bueno, hay que empezar a pensar distinto, hay que empezar a hablar de valores, hay que desarticular mafias diversas que existen dentro del poder? No, Ahora sí. te decía que, sí, sí, escuché, te decía que precisamente, digamos, desde la coalición cívica, siempre damos esa discusión. Son años que venimos, estos mismos 14 años o más, de 2003, que ya aparece el primer informe sobre, digamos, la carterización de la obra pública y demás, Ujú. eh, que venimos dando esta pelea, ¿no? De los valores, de la necesidad de un gobierno íntegro, transparente, de no a la corrupción. Y eso tiene muchas aristas. También nosotros desde el Congreso lo hacemos. De hecho, te decía que la semana pasada se planteó la posibilidad de hacer unas reformas en cuestiones de lavado de dinero. Y nosotros planteamos, precisamente, más allá de las diferencias o coincidencias que teníamos con el texto que había mandado el Ejecutivo, porque es uno de los requisitos que necesita para cumplir con el fondo, que lo que había que apuntar justamente era la independencia de estos organismos, como la UIF, como la OEA, ¿no? Darles la autonomía suficiente como para que no estén sujetos a los gobiernos de turno y efectivamente puedan cumplir su rol de manera independiente, esté quien esté en el poder. Digo, parecería que el kirchnerismo fue la cúspide, por decirlo así, del desfalco al Estado. Se habla, ya ayer los jueces pidieron el decomiso de cerca de 300 Sí. millones de dólares, se habla hasta de 1.000 millones de dólares que podría haber sido el monto que desapareció de los argentinos en manos de justamente el kirchnerismo y sus aliados. Ahora, los que están y que no son el kirchnerismo, porque esto no solamente pasa ahí. Tenemos hoy los candidatos y los que están planteándose hacia adelante. ¿Son mejores? Ya no hablo del quantum, hablo de las formas y de la comprensión de lo que significa la política y el servicio público. Es que no tenemos que hablar de personas, justamente tenemos que hablar de pactos sociales, de contrato social, ¿no? De Ujú, contrato moral, como dice Milita. ujú. Digamos, y nos tenemos que nuclear en una fuerza, en una alianza, en un frente, que coincidamos en puntos básicos y los puntos éticos de transparencia, de no a la corrupción, de respeto a las instituciones, de república, son inamovibles para nosotros desde la base. Entonces hay que plantearse puntos en los que de los que nadie se puede correr. Después, individualmente, cada uno tiene que responder o deberá responder en todo caso si se alejan de esos ejes. Pero lo importante es plantear cuál es trazar el camino que esa alianza que uno puede llegar a conformar para participar en una elección no puede desconocer, no puede evitar, no puede violar, no puede avanzar sin respetar. ¿Se puede hacer política sin corrupción? Y yo creo que sí, lo tengo que sostener desde los hechos porque milito en la coalición cívica de hace muchos años, desde el 2007, y en mi fuerza no hay corrupción, lo puedo decir tranquilamente. Mm. Y para aquellos que pretenden gobernar, hay quienes dicen que se requiere, recuerdo siempre al Conadamón, que hemos hablado muchas veces con él, que dice que hay un pecado original que es el financiamiento de la política, que por ser tan compleja siempre cae en las prebendas y en buscar fondos de manera ilícita. ¿Qué dirías? Sí, nosotros también coincidimos en cierto sentido, coincidimos en que el que te financia después, al principio, después te condiciona, de la misma manera que influye en la selección de los jueces. Ujú. El que llega con una promesa después tiene que cumplirla. Entonces, por ejemplo, la coalición cívica no acepta financiamiento de empresas privadas, precisamente por eso esa discusión la hemos dado siempre. Pero lo cierto es que, digamos, nuestro sistema no está conformado
para que todas las fuerzas, de la misma manera, puedan Te financiarse. estamos Entonces, perdiendo bueno, no sé hasta por... dónde escucho. Sí, 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 te perdíamos un poco sí, por la conexión. estoy complicado. Está claro, estás ahí en camino a una reunión, pero lo importante, lo has dicho, vamos a tratar, porque es como has dicho, hoy es el primer día de lo que tiene que seguir y esto es un trabajo continuo, así que te vamos a volver a llamar para tratar de pensar juntos. Por el momento, solamente nuestro respeto porque ustedes, las mujeres, no es casual, muchas mujeres en la coalición cívica han puesto esos ovarios para sostener durante tantos años y a pesar de tantas presiones esta lucha que hace que, como dijiste, haya una luz de esperanza. Ojalá no sea defraudada esa esperanza. Miguel, las mujeres y los hombres, los compañeros que nos sostienen, nos acompañan y están en la misma lucha, por supuesto, en este caso la encabezaron ellas, Lilita, luego Paula Oliveto y Mariana Zubik, pero hay muchos compañeros que vamos de la mano, no hay que hacer divisiones. En este sentido, estamos todos juntos con el mismo fin. Sin lugar a dudas. Un cariño y el reconocimiento y ojalá, como decía, tengamos mejores noticias a partir de este momento que sin duda, más allá de lo que viene, es un punto importantísimo en la historia que estamos viviendo en nuestra Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mariana Stillman, diputada de la coalición cívica, como le dije, una mujer muy cercana a Lilita Carrió, ha sido su abogada personal y bueno, mire que Lilita no la ha pasado fácil, porque en la Argentina decir la verdad y tratar de que se haga justicia, más allá de las reacciones de los imputados o de la imputada, no es una tarea demasiado simple. El reconocimiento que merece.